Eh, una vez más, estamos en esta clase de física para primeros bachilleratos de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo. En el siguiente video vamos a hablar sobre el movimiento circular uniforme. Este será el último tema que abordaremos en lo que respecta a cinemática, que es la parte que estudia netamente el movimiento de los cuerpos. Entonces vamos a ver lo que es el movimiento circular uniforme. La definición: el movimiento circular uniforme, también denominado movimiento uniforme circular, describe el movimiento de un cuerpo atravesando con una rapidez constante y una trayectoria circular. Aunque la rapidez del objeto y la magnitud de su velocidad son constantes en cada instante, cambia de dirección. Esta circunstancia implica la existencia de una aceleración que, si bien en este caso no varía a la velocidad, sí varía su dirección. Bien, esta es una definición de Wikipedia. Aquí vemos en este gráfico, aquí este símbolo que está aquí se lo conoce como el ángulo girado, que más adelante vamos a repetirlo. Esta W de aquí se la conoce como la velocidad angular. Acá tenemos la velocidad lineal y esta aceleración, que en este caso no la voy a tomar en cuenta, en mi resumen de clase no la tomaré en cuenta. Y debemos de saber que la velocidad lineal siempre va a ir ubicada tangencialmente a la circunferencia, es decir, que va a tocar solamente en un solo punto de la circunferencia. Es por eso que dice que en cada instante va a cambiar de dirección. Bien, viendo ese tema principal, antes de hablar de movimiento circular uniforme, voy a poner en mención que este nombre se nos hace muy conocido, y es muy conocido porque ya vimos algo similar en las primeras clases, en donde habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, este es circular uniforme. Tienen mucho en común. Vamos a hacer las respectivas analogías y tratar de explicar de la mejor manera este movimiento circular. Decimos que en el movimiento circular uniforme nosotros vamos a trabajar con las siguientes variables. Primero, tengo la velocidad lineal. A la velocidad lineal se define como el cociente entre la distancia recorrida por el móvil sobre la circunferencia y el intervalo de tiempo empleado. Esa es la definición de velocidad lineal. La definición de velocidad angular se define como el cociente entre el ángulo girado por el radio en que se sitúa el móvil y el intervalo de tiempo empleado. Estas definiciones de estas dos variables las vamos a explicar más adelante. ¿Sí? Esta definición me está dando a su vez una ecuación que la vamos a explicar de una mejor manera. Pero mientras tanto la vamos a tener en consideración simplemente como una variable. Es decir, que yo voy a tener velocidad lineal, voy a tener velocidad angular. Otras de las variables es el arco recorrido, que se lo va a reflejar con una letra S. ¿Qué es el arco recorrido? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay una bola que se la está girando circularmente. ¿Qué tal si yo quiero saber cuánto recorrió esta bola hasta llegar acá? ¿Sí? Yo quiero saber cuánto recorrió
hasta llegar acá esta pelota en el momento que giró. ¿A qué va a ser igual el arco recorrido? El arco recorrido no es más que una distancia. Es toda esta distancia que la pelota recorre al momento en el que recorre la circunferencia. Entonces, el arco recorrido no es más que, voy a ponerle aquí entre paréntesis, no es más que una distancia recorrida. Vamos a ponerle aquí para explicar. Esto no es más que una distancia recorrida. Ahora, el ángulo girado. ¿Qué es el ángulo girado? De igual manera, tal cual recorre esta distancia, esta pelota, desde el centro, ¿sí? Estos dos vértices que vemos aquí, este de aquí, también hace un recorrido, pero esta vez hace un recorrido del ángulo. A este ángulo que gira, porque si yo determino también la ubicación acá, como vemos, si la pelota en un determinado tiempo está acá, como vemos, así como la pelota va a tener mayor recorrido en su circunferencia, mayor arco recorrido, también va a aumentar su ángulo recorrido. ¿Por qué? Porque ya no va a aumentar solamente el ángulo que marcamos en un inicio, sino que va a recorrer todo este ángulo, ¿sí? Entonces, a esto nosotros le llamamos ángulo girado. Si lo queremos llamar como un lenguaje más práctico, yo podría decir que este va a ser el ángulo recorrido, para entenderlo un poco mejor. Entonces, ya sabemos que tenemos las variables velocidad lineal, velocidad angular. Recordemos que esta velocidad lineal la identificamos con la letra B, y a mi velocidad angular la reconocemos con un símbolo que es omega, que vamos a decirle W, ¿sí? Tenemos también otra variable que es el periodo. Este periodo no es más que el tiempo. El periodo no es más que el tiempo. ¿Y qué es el periodo? Es el tiempo en que esta pelota va a demorarse en dar una vuelta completa. En el momento en que la pelota da una vuelta completa, a este tiempo le llamamos periodo. Lo identificamos con esta letra T mayúscula, ¿no? Aquí, lastimosamente, mil disculpas, faltó una variable. Aquí faltó una variable, la voy a poner aquí. Voy a ponerla aquí. Aquí faltó la variable tiempo, ¿no? Aquí me faltó la variable tiempo, que es dentro también el tiempo que se demora en recorrer un arco o un ángulo, ¿no es cierto? Y otras de las variables que tenemos que saber por conocimientos básicos en anteriores años, en dibujo técnico, en geometría, es el radio, ¿no? ¿Qué significa radio? Radio significa la distancia entre el centro de la circunferencia y cualquier punto de la misma. Si yo estoy aquí, en este punto de la circunferencia, al trazar una recta al centro de la circunferencia, aquí se me forma el radio. Acá se me forma el radio. Pero, ¿qué es el diámetro? El diámetro es cruzar de dos extremos de la circunferencia a través de una línea recta, pasando por el punto centro. Entonces, por decirlo así, toda esta
toda esta longitud que pasa de un extremo al otro en una línea recta, cruzando por el centro, todo esto le llamamos el diámetro. Entonces, es una explicación muy gráfica de lo que nosotros debemos de conocer del movimiento circular uniforme. Recordemos, tenemos la velocidad lineal, que es la velocidad que nosotros ya venimos trabajando anteriormente. Tenemos la velocidad angular, que como dice clarito este nombre, angular, va a depender de un ángulo. Tenemos el arco recorrido, que podemos hacer una analogía que es como una distancia recorrida. Tenemos el ángulo girado, que también una analogía es un ángulo recorrido. Tenemos el periodo, que es un tiempo, pero es un tiempo especial, ya que es el tiempo en dar una vuelta. Y tenemos el radio y el diámetro. Deben ustedes tener muy claro estas variables, que solamente las vamos a utilizar en ejercicios muy prácticos. Continuando con la explicación, repito lo dicho anteriormente. Movimiento circular uniforme, la definición. Es el cuerpo que recorre ángulos iguales en tiempos iguales. O también podemos decir que es el cuerpo que recorre arcos iguales en tiempos iguales. ¿Por qué me refiero a esto? ¿Por qué digo recorre? Aquí estaría hablando de la velocidad angular y aquí estaría hablando de la velocidad lineal. ¿Cuáles son las características del movimiento circular uniforme? Primero, sabemos que en el movimiento circular uniforme su trayectoria va a ser circular. Como vimos en el gráfico anterior, o podemos verlo aquí en este GIF animado, de esta manera va a ser su movimiento. Su movimiento va a ser circular. En este preciso gráfico vemos que esta bolita roja da una vuelta, entonces da un periodo. Ahora, volviendo a las características, ya sabemos que su trayectoria es una trayectoria circular y su velocidad angular. Aquí hacemos un poco la comparación con el MRU. Recordemos que en el MRU decíamos que la velocidad es constante, pues aquí también en el movimiento circular uniforme mi velocidad angular también va a ser constante, ¿sí? Por la palabra uniforme va a ser constante mi velocidad angular. Tenemos la otra característica, su ángulo girado. Su ángulo girado y arco recorrido, que tienen este símbolo. Aquí se ve, en realidad este símbolo es como algo parecido a una U con un ganchito abajo, ¿no es cierto? El ángulo girado y el arco recorrido aumenta proporcionalmente. Quiere decir que cada vez que aumenta el arco, miren cómo también aumenta el ángulo, ¿sí? Entonces aumenta proporcional, Entonces acá vemos, ¿sí?, que aquí, como explicábamos, gira el arco, recorre este arco y a la vez que recorre este arco va recorriendo por su interior el ángulo, va recorriendo un ángulo. Aquí puede ser, me invento yo, puede ser 60 grados, acá tiene
otros 40 grados y ya ha recorrido 100 grados. Y acá pudo haber recorrido, también me invento, no sé, unos 15, 20 centímetros, ¿no? Ahora, seguimos con las características. Su ángulo girado y arco recorrido aumenta proporcionalmente. Su aceleración centrípeta es nula o cero o no tiene aceleración. Esto no vamos a tocar mucho este tema, ¿no? Porque después lo hacemos un poquito complejo. No vamos a tomar en cuenta la aceleración, porque la aceleración centrípeta no me afecta, ¿sí? No me afecta, así que nos vamos a quedar simplemente con que no tiene la aceleración. Sus variables son, como vimos anteriormente, velocidad lineal, que se la representa con la V, velocidad angular con la W, que en realidad este es omega. Tenemos el arco recorrido con la letra S, tenemos el ángulo girado, tenemos el radio, el tiempo y el periodo. Podemos también, recuerden, tener el diámetro, podríamos tenerlo, ¿sí? Sus ecuaciones son, bien, aquí voy a hacer una analogía con el MRU. Recordemos, ¿qué decíamos en el MRU? Decíamos que mi velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Con el mismo concepto de movimiento voy a construir yo mis ecuaciones. Pues sí, mi velocidad va a ser una distancia recorrida, pero ¿qué distancia recorro? Habíamos dicho que mi arco recorrido es como haber dicho distancia recorrida, porque recorre el arco de la trayectoria. Entonces aquí tenemos velocidad es igual a la distancia recorrida, que en este caso sería arco sobre el tiempo. Entonces miren la similitud que tiene con el MRU. Ahora, como tengo dos velocidades, así de la misma manera que expliqué mi velocidad lineal, voy a explicar mi velocidad angular. Entonces, como su nombre lo dice, ángulos. Mi velocidad angular, ¿qué voy a recorrer entonces? Anteriormente recorría distancia, ahora voy a recorrer ángulos. Y aquí yo tengo el ángulo girado o el ángulo recorrido. Entonces, mi velocidad angular va a ser igual al ángulo recorrido sobre el tiempo. Entonces, miren cómo estas dos ecuaciones se desarrollan a través del mismo concepto del movimiento que teníamos en el MRU. Y por último tenemos esta ecuación que es velocidad es igual a velocidad angular por el radio, ¿sí? No nos vamos a confundir, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el movimiento circular, simplemente lo expliqué para hacer una analogía, entender los conceptos de una manera adecuada, del por qué yo, cómo describo esta ecuación, ¿no? Como lo hicimos en este momento, que la velocidad es un arco recorrido sobre un tiempo y que la velocidad angular es un ángulo recorrido. Como dice, angular es un ángulo recorrido sobre tiempo. En resumen, eso es lo que necesitamos saber del movimiento circular uniforme. Este tema es muy corto y como este es un curso para aprendiz, entonces no nos vamos a extender en este tema. Ejercicios del movimiento circular uniforme. Voy a hacer un ejercicio y me dice, un ciclista da 19 vueltas. Un ciclista da 19 vueltas a una pista circular de 48 metros de radio en 5 minutos con velocidad angular constante. Muy bien. Entonces, como estamos acostumbrados, vamos a poner
mis datos, en donde me están diciendo un ciclista da 19 vueltas. ¿Qué quiere decir 19 vueltas? 19 vueltas quiere decir que ahorita este gráfico, como ven, da una vuelta. Entonces quiere decir que 19 veces va a ser este recorrido. Si hace este recorrido 19 veces, demos cuenta que para regresar al mismo lugar, esto recorrió 360 grados, es una vuelta. Esto es importante, ¿no? Esto es parte también de los conceptos. 360 grados es una vuelta. Y también yo puedo representar una vuelta, quiere decir que son 2 pi radianes, ¿sí? En conclusión, 360 grados es igual a 2 pi radianes. Y 360 grados es haber dado una vuelta. Esto es importante para la resolución de ejercicios, tener en claro, ¿no? Este concepto muy básico. Esto es una vuelta. Bien, entonces, si me dice que da 19 vueltas, me dice que el ángulo girado es 19 por 2 pi radianes, ¿sí? Eso vendría a ser el ángulo girado. 19 por 2 pi radianes. Repito, como una vuelta son 2 pi radianes, entonces me dice que dan 19, por lo tanto multiplico. Entonces, dentro de mis datos, yo tengo que mi ángulo girado es 19 vueltas, vamos a ponerlo como vueltas, y yo tengo que el radio es igual a 48 metros y me dice 5 minutos, que mi tiempo es 5 minutos. Se demoró 5 minutos en dar 19 vueltas. Y como este es un MCU, ya me está diciendo que la velocidad angular es constante, y eso yo ya lo sabía. Me pide encontrar la velocidad angular y la velocidad lineal. Entonces, voy a ver mis ecuaciones. Yo tengo que mi velocidad angular es igual al ángulo girado sobre el tiempo. Entonces, mi velocidad angular es igual al ángulo girado, que son 19 vueltas sobre el tiempo, que son 5 minutos. Pero yo no tengo que trabajar con estas unidades, así que yo tengo que pasar los 5 minutos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, 60 por 5 es igual a 300 segundos. Y como acá ya habíamos dicho que una vuelta es 2 pi radianes, yo tengo que multiplicar 19 por 2 y por pi. Esto me da 119,38 radianes. Reemplazo estos valores acá. Mi velocidad angular, 19 vueltas, como la respuesta me pide en radianes sobre segundo, 19 vueltas es 119,38 radianes sobre mis 5 minutos, que son 300 segundos. Por lo tanto, mi velocidad
angular va a ser 119,38 dividido para 300. Mi velocidad angular va a ser 0,39, bueno, 0,40, 0, borrar, va a ser 0,40 radianes sobre segundo. Así me va a quedar mi resultado de la velocidad angular. ¿Ya que es igual mi velocidad lineal? Aquí tenemos esta ecuación, ¿no es cierto? Que mi velocidad lineal va a ser igual, a mi velocidad angular por el radio. Entonces yo tengo que mi velocidad angular es 0,40 sobre segundo por el radio, que es 48 metros. Entonces mi velocidad va a ser igual 0,4 por 48, va a ser de 19,2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, de esta manera encontré mi velocidad lineal y mi velocidad angular. Hay que tomar en cuenta en estos ejercicios, recordar que siempre comúnmente nos van a dar los datos en vueltas, y tenemos nosotros que saber relacionar que la vuelta es el ángulo girado, ¿sí? No confundirnos. La vuelta no es velocidad, no es distancia, no. La vuelta es ángulo, es el ángulo que gira. Recordar eso. ¿Y a cuál es su equivalencia? Una vuelta es recorrer 360 grados. Y 360 grados equivale a 2 pi radianes. Entonces, aquí tenemos tres equivalencias: una vuelta, 360 grados y 2 pi radianes. Y de esta manera hemos desarrollado el ejercicio de movimiento circular uniforme. Tenemos otro ejercicio. Vamos a realizar este ejercicio. Me dice: la rueda moscovita de un parque de atracciones gira uniformemente a razón de 2,5 vueltas por minuto. Esta palabra es clave, ¿no? Vueltas por minuto. Vueltas por minuto. Habíamos dicho que vueltas significaba ángulo. Y como recorre un número de vueltas en un determinado tiempo, por lo tanto, yo puedo deducir que me está hablando de la velocidad angular. La velocidad angular es 2,5 vueltas sobre minutos. Me dice: calcula el número de vueltas que da en 5 minutos. Me pide el número de vueltas, es decir, el ángulo recorrido o el ángulo girado. ¿En qué tiempo? En 5 minutos. Como no me pide una unidad determinada y como yo veo que está trabajando en ambos casos en minutos, voy a trabajar en esa unidad. Y yo digo que mi velocidad angular va a ser igual a mi ángulo girado sobre un determinado tiempo. Como yo quiero encontrar el ángulo girado es igual a la velocidad angular por el tiempo. Por lo tanto, el ángulo girado va a ser igual 2,5 vueltas sobre minuto por 5 minutos. Se van los minutos y, como es lógico, me va a quedar que el ángulo girado se mantiene en vueltas. 5 por 2,5 es 12,5 vueltas.
Entonces, aquí va a estar la L. Entonces, en 5 minutos, esta rueda moscovita en 5 minutos dio 12,5 vueltas. Aquí no hubo necesidad de transformarlo a radianes. En este ejercicio tenemos un satélite, lo mismo, un satélite gira alrededor de la Tierra. Aquí nos dan la velocidad angular. La velocidad angular es 7 por 10 a la menos 4 radianes sobre segundo, y me pide que calcule el número de vueltas en un día. Entonces, el número de vueltas a ángulo girado, y en un día, o sea, tiempo, un día. Bueno, ahora sí, resuélvanlo ustedes. Los días tienen que pasarlo a segundo, y luego, a través de la ecuación que ya usamos en el anterior, lo pueden resolver. Y aquí los radianes tienen que pasarlo a vueltas, ¿sí? Entonces ya les queda para practicar este ejercicio. Lo aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido el significado del movimiento circular uniforme, hemos aprendido las variables del movimiento circular uniforme, las características del movimiento circular uniforme, y hemos realizado ejercicios prácticos del movimiento circular uniforme. Y también hicimos una analogía entre movimiento circular uniforme y movimiento rectilíneo uniforme. Nos dimos cuenta cómo los conceptos están tan bien estructurados que podemos pensar de la misma manera. O sea, si ya tenemos claro que al decir yo uniforme tengo una velocidad constante, la puedo aplicar también para el movimiento circular. Bien, entonces les agradezco por su atención.